¿Alguna vez has oído hablar de Belisario? Si no es así, prepárate para descubrir a uno de los estrategas militares más brillantes de la historia, cuyo nombre debería estar al lado de los grandes generales como Alejandro Magno y Julio César. Belisario fue la mente maestra detrás de algunas de las victorias más impresionantes del Imperio Bizantino, el último baluarte del legado romano en un mundo cambiante y caótico. Su historia es un viaje épico lleno de intrigas, batallas y un insaciable deseo de restaurar la gloria perdida de Roma. Hoy, vamos a desentrañar las hazañas de este gran general y su papel crucial en las guerras de Justiniano. Para entender a Belisario y sus campañas, primero debemos sumergirnos en la época en la que vivió. El Imperio Bizantino, también conocido como el Imperio Romano de Oriente, surgió tras la división del Imperio Romano en el siglo IV. Con su capital en Constantinopla, este imperio se convirtió en el heredero de la civilización romana, fusionando tradiciones romanas con influencias griegas y orientales. En el siglo VI, el trono bizantino fue ocupado por uno de sus emperadores más ambiciosos, Justiniano I. Justiniano I, que reinó desde 527 hasta 565, tenía un sueño grandioso: restaurar el antiguo esplendor del Imperio Romano. Quería recuperar los territorios perdidos en Occidente y consolidar el poder de Bizancio como la máxima autoridad del mundo mediterráneo. Bajo su mandato se llevaron a cabo reformas legales y administrativas significativas, destacando el famoso Código de Justiniano, una recopilación de leyes que influiría en la jurisprudencia europea durante siglos. Pero Justiniano sabía que para cumplir su sueño, necesitaba algo más que leyes y edificaciones grandiosas como la icónica Basílica de Santa Sofía. Necesitaba un comandante militar excepcional que pudiera llevar a cabo sus ambiciosas campañas militares. Ese hombre fue Flavio Belisario. Con una mezcla de astucia, valentía y lealtad inquebrantable, Belisario se convertiría en el brazo ejecutor de los sueños imperiales de Justiniano, combatiendo en múltiples frentes y enfrentando enemigos formidables que amenazaban la estabilidad del imperio. Belisario nació alrededor del año 500 en la región de Tracia, una tierra fronteriza del Imperio Bizantino conocida por su dureza y guerreros valientes. Desde joven, mostró un talento natural para la estrategia y el combate, cualidades que no pasaron desapercibidas para sus superiores. En una época donde el imperio necesitaba líderes fuertes, Belisario se destacó rápidamente en el ejército bizantino. Su ascenso fue meteórico. Gracias a su valentía y habilidades tácticas, Belisario ganó la confianza de sus superiores y ascendió a posiciones de mayor responsabilidad. No era solo un guerrero hábil, sino también un estratega brillante que entendía las complejidades de la guerra en todas sus formas, desde las escaramuzas menores hasta las grandes campañas militares. La primera gran oportunidad para Belisario llegó en la frontera oriental del imperio, donde los bizantinos se enfrentaban a los persas sasánidas. En el año 530, Belisario comandó las fuerzas bizantinas en la batalla de Dara, una confrontación crucial contra el poderoso ejército persa. En Dara, Belisario demostró su genialidad táctica. Consciente de que sus fuerzas eran inferiores en número, diseñó ingeniosas fortificaciones y utilizó el terreno a su favor. Sus tropas resistieron las embestidas persas y, en un movimiento brillante, contraatacaron en el momento justo, logrando una victoria decisiva. Esta victoria no solo fortaleció la posición de Bizancio en la región, sino que también llamó la atención del emperador Justiniano. El joven general había demostrado ser capaz de manejar situaciones complejas y superar grandes obstáculos. Justiniano, viendo en Belisario al líder que necesitaba para sus ambiciosos planes de expansión, lo nombró comandante en jefe de las fuerzas imperiales. A partir de ese momento, la carrera de Belisario se convirtió en una serie de campañas legendarias. Bajo la dirección de Justiniano, Belisario lideraría el ejército bizantino en algunas de las batallas más importantes de la historia, dejando una marca indeleble en la historia del imperio. En el siglo VI, el imperio bizantino no solo tenía que lidiar con amenazas internas y rebeliones, sino que también enfrentaba a un poderoso adversario en sus fronteras orientales, el imperio sasánida. Los persas, gobernados por la dinastía sasánida, eran una de las civilizaciones más avanzadas y militarmente poderosas de su tiempo. Con un ejército bien entrenado y recursos abundantes, representaban una amenaza constante para Bizancio.
Las tensiones entre ambos imperios habían escalado, y las incursiones y escaramuzas eran frecuentes. La frontera oriental se convirtió en un campo de batalla donde la estabilidad del Imperio bizantino estaba en juego. En medio de esta situación, Justiniano sabía que necesitaba un comandante extraordinario para defender sus tierras y expandir su influencia. Belisario fue elegido para esta tarea monumental. Belisario no solo tuvo éxito en Dara, sino que también lideró varias campañas cruciales en territorio persa. Una de las más destacadas fue la batalla de Callinicum en 531. A pesar de que los bizantinos enfrentaban un ejército persa superior en número, Belisario empleó una serie de tácticas defensivas inteligentes, utilizando el terreno y sus recursos con gran eficacia. Aunque la batalla de Callinicum terminó en un empate táctico, el ingenio de Belisario quedó claro. Se replegó estratégicamente, evitando una derrota desastrosa y manteniendo la moral de sus tropas. Su habilidad para gestionar situaciones difíciles y minimizar las pérdidas fue clave para su reputación como un líder astuto y calculador. Además de sus habilidades en el campo de batalla, Belisario también demostró ser un diplomático capaz. Las campañas contra los persas no solo se libraron con espadas y lanzas, sino también en la mesa de negociaciones. Belisario jugó un papel vital en los tratados que estabilizaron temporalmente la frontera oriental, permitiendo a Justiniano centrarse en otras regiones. Las campañas de Belisario contra los persas no solo protegieron el imperio bizantino, sino que también elevaron su estatus a la de un héroe nacional. Su reputación creció no solo por sus victorias tácticas, sino también por su capacidad para inspirar y liderar a sus hombres en las situaciones más difíciles. Fue aclamado en Constantinopla como un salvador y protector del imperio. El impacto de sus campañas se extendió más allá de las fronteras inmediatas. Belisario se convirtió en un símbolo del resurgimiento del poder romano bajo el reinado de Justiniano. Su éxito frente a los persas consolidó su posición como el comandante supremo del ejército bizantino y preparó el escenario para futuras campañas en Occidente, donde continuaría su búsqueda para restaurar la grandeza del Imperio romano. En el siglo VI, el Imperio bizantino no solo tenía que lidiar con amenazas internas y rebeliones, sino que también enfrentaba un poderoso adversario en sus fronteras orientales, el Imperio sasánida. Los persas, gobernados por la dinastía sasánida, eran una de las civilizaciones más avanzadas y militarmente poderosas de su tiempo. Con un ejército bien entrenado y recursos abundantes, representaban una amenaza constante para Bizancio. Las tensiones entre ambos imperios habían escalado, y las incursiones y escaramuzas eran frecuentes. La frontera oriental se convirtió en un campo de batalla donde la estabilidad del imperio bizantino estaba en juego. En medio de esta situación, Justiniano sabía que necesitaba un comandante extraordinario para defender sus tierras y expandir su influencia. Belisario fue elegido para esta tarea monumental. Belisario no solo tuvo éxito en Dara, sino que también lideró varias campañas cruciales en territorio persa. Una de las más destacadas fue la batalla de Callinicum en 531. A pesar de que los bizantinos enfrentaban un ejército persa superior en número, Belisario empleó una serie de tácticas defensivas inteligentes, utilizando el terreno y sus recursos con gran eficacia. Aunque la batalla de Callinicum terminó en un empate táctico, el ingenio de Belisario quedó claro. Se replegó estratégicamente, evitando una derrota desastrosa y manteniendo la moral de sus tropas. Su habilidad para gestionar situaciones difíciles y minimizar las pérdidas fue clave para su reputación como un líder astuto y calculador. Además de sus habilidades en el campo de batalla, Belisario también demostró ser un diplomático capaz. Las campañas contra los persas no solo se libraron con espadas y lanzas, sino también en la mesa de negociaciones. Belisario jugó un papel vital en los tratados que estabilizaron temporalmente la frontera oriental, permitiendo a Justiniano centrarse en otras regiones. Las campañas de Belisario contra los persas no solo protegieron el imperio bizantino, sino que también elevaron su estatus a la de un héroe nacional. Su reputación creció no solo por sus victorias tácticas, sino también por su capacidad para inspirar y liderar a sus hombres en las situaciones más difíciles. Fue aclamado en Constantinopla como un salvador y protector del imperio. El impacto de sus campañas se extendió más allá de las fronteras inmediatas.
Belisario se convirtió en un símbolo del resurgimiento del poder romano bajo el reinado de Justiniano. Su éxito frente a los persas consolidó su posición como el comandante supremo del ejército bizantino y preparó el escenario para futuras campañas en Occidente, donde continuaría su búsqueda para restaurar la grandeza del Imperio Romano. El sueño de Justiniano no se limitaba a defender el Imperio bizantino. Él quería restaurar la gloria del antiguo Imperio Romano de Occidente. Esta ambición monumental implicaba la reconquista de vastos territorios que alguna vez fueron parte de Roma. Para lograr esto, necesitaba a su mejor general, Belisario, para liderar las campañas en Occidente y devolver esos territorios al control bizantino. En 533, Belisario se embarcó en su primera gran campaña occidental, la reconquista de los territorios vándalos en el norte de África. Los vándalos, un pueblo germánico que había establecido un reino en la región, eran conocidos por sus saqueos y piratería en el Mediterráneo. Belisario, con una flota y un ejército bien preparado, se dirigió a Cartago, el corazón del reino vándalo. En la batalla de Ad Decimum, Belisario utilizó su astucia para tender una emboscada a las fuerzas vándalas, obteniendo una victoria decisiva. Poco después, en la batalla de Tricamerón, su ejército destrozó las fuerzas restantes de los vándalos, consolidando el control bizantino sobre el norte de África. Esta campaña fue un éxito rotundo y estableció a Belisario como un conquistador formidable. Con el éxito en África, Justiniano puso su mirada en Italia, gobernada por los ostrogodos. En 535, Belisario fue enviado a Italia para iniciar lo que se conocería como la Guerra Gótica. Con una serie de brillantes maniobras y batallas, incluyendo la captura de Nápoles y Roma, Belisario demostró una vez más su destreza militar. En 537, Belisario defendió Roma contra un asedio ostrogodo liderado por el rey Vitiges. Utilizando tácticas defensivas innovadoras, mantuvo a raya al enemigo durante más de un año. Finalmente, en 540, Belisario capturó la ciudad de Rávena, el bastión de los ostrogodos, poniendo fin a su dominio en Italia. Su campaña en Italia fue una de las más impresionantes de su carrera, destacando su capacidad para superar desafíos aparentemente insuperables. Belisario era conocido por su capacidad para adaptarse a diferentes situaciones y enemigos. Utilizaba una mezcla de tácticas defensivas y ofensivas, empleando tanto la guerra de guerrillas como las batallas campales. Su uso innovador de fortificaciones y emboscadas, así como su habilidad para inspirar a sus tropas, lo convirtieron en un líder militar sin igual. Una de sus tácticas más notables fue la capacidad de utilizar el terreno a su favor, creando posiciones defensivas que maximizaron la eficacia de sus fuerzas. Belisario también era un maestro en la guerra psicológica, utilizando la desinformación y el engaño para desmoralizar a sus enemigos y ganar ventaja en el campo de batalla. A pesar de sus triunfos, Belisario no estaba libre de enemigos. En la corte bizantina, los celos y las intrigas eran moneda corriente. Sus éxitos militares y su cercanía con Justiniano provocaron envidias entre otros nobles y generales. Las acusaciones de conspiración y traición no tardaron en surgir, alimentadas por aquellos que deseaban verlo caer. En 562, Belisario fue acusado de conspirar contra Justiniano y sometido a un juicio que resultó en su temporal caída en desgracia. Sin embargo, la lealtad y la verdad finalmente prevalecieron. Belisario fue rehabilitado, aunque su vida nunca volvió a ser la misma. Los últimos años de su vida los pasó en relativa oscuridad, lejos de las glorias de sus días como comandante supremo. Belisario dejó un legado imborrable en la historia militar y en el corazón del Imperio bizantino. Su habilidad para comandar, su integridad y su valentía lo convirtieron en un símbolo del ideal romano de liderazgo. Considerado por muchos como el último gran general romano, sus campañas marcaron el fin de una era y el inicio de otra, donde el legado de Roma seguiría influyendo en el mundo a través de Bizancio. Hemos recorrido la vida de Belisario, desde sus orígenes en Tracia hasta sus triunfos en los campos de batalla de Persia, África e Italia. Sus estrategias ingeniosas y su lealtad inquebrantable a Justiniano definieron una era y aseguraron su lugar en la historia como uno de los más grandes generales. Las campañas de Belisario no solo expandieron el imperio bizantino, sino que también consolidaron su poder y estabilidad durante décadas.
Su legado militar influyó en generaciones de comandantes y sus éxitos proporcionaron un modelo de liderazgo que perduraría en la historia bizantina. Gracias por acompañarnos en este video. Déjanos en los comentarios qué otro tema te gustaría que exploremos. No se te olvide dejar un like y suscribirte si te gusta el contenido. Nos veremos pronto.